nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri Esquivel Ublich. Hoy no hay fortaleza sin costo emocional. Les decía que me encontré con varias notas con casi el mismo título y haciendo referencia a el mismo estudio. Dice uno de los títulos que encontré: según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia. Tengo un problema con esta palabra. Es difícil. Una resiliencia hoy casi desaparecida, ¿sí? Esa es insisto, el título, la temática general, que vi que proliferaba en varios medios. Gonza, si tenés ahí la captura, puse en Google y la primera secuencia que me apareció de imágenes, hice la captura. Hay varios medios, no era tanto la importancia de cuáles eran los medios, sino esto de... La cantidad. La cantidad y cómo algo... Porque no es un estudio actual, no es un estudio que salió hace poquito, sino que es un estudio que ya viene. Entonces mi pregunta era, ¿qué habrá de lo que proponía esta noticia? Ese es, por ejemplo, el titular de Los Andes. Mira, según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida. Y después aparecen La Nación, Clarín, de los medios más importantes, también con alguna que otra palabra que cambia en el titular, pero que también hacen referencia a esta misma nota. Ahí está, a ver, estamos viendo. Bueno, claro, uno pone en el buscador y aparecen, ahí está, mira, los psicólogos coinciden, dice TN, los que nacieron en los años 60 y 70, un poco de lo que estábamos hablando. Fíjate que dice 12 de marzo de 2026. Sí, en aquella época los niños solían tener más autonomía, menos supervisión constante y una mayor exposición a situaciones cotidianas que debían, bueno, esto dice como la bajada, la infancia de los 60 y los 70, comparada con la de ahora. También otro título, eltiempo.com, la resiliencia de los nacidos en los años 60 y 70, la fortaleza de una generación. Fíjate que el primero es de marzo, el otro es de febrero y el último de hace 22 horas. Sí. ¿No? Como una diferencia ahí de 2 meses, con una noticia, con un título más o menos distinto. Así que dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. La principal referencia teórica que utilizaron para este estudio viene de la Universidad de Carolina del Norte y aplica la metodología del psicólogo Glenn Elder Jr., que tiene un libro que se titula Los niños de la Gran Depresión. Mira. En el cual lo que él estudia es cómo el contexto histórico, las crisis económicas, la falta de supervisión, la inestabilidad social, moldean la personalidad, ¿no? De alguna manera lo que plantea es, dependiendo de qué contexto estén atravesando esos niños, va a ser el estilo, la forma de esa personalidad. Lo que hoy parecería como una obviedad, alguien dijo alguna vez. Exacto. Muchas de las cosas que hoy... Exacto, que hoy comentamos y que damos por sentado vienen de desarrollos teóricos. En el ejemplo o en los diferentes títulos aparecía esto de, bueno, criados en los 70, los 60 y los 70, y uno de los primeros puntos que se hace referencia es el tema de la autonomía obligatoria. Por ejemplo, los chicos hoy difícilmente vuelvan del colegio. No sé, Fer, si vos te acordás cuándo te dejaron ir y venir del cole sola, o si te dejaron, no sé, en alguna oportunidad. No, más de grande ya casi terminando el secundario. Bien, lo mismo a veces pasa con viajar en colectivo, que hay estudiantes que, no sé, viajan en colectivo ya cuando están en tercero, cuarto, no hay a mitad de la secundaria. Por otro lado, el tema de resolver conflictos sin mediación adulta. Nos encontramos que, y lo estoy llevando relativamente cercano, ¿no? Nos encontramos por ahí con nuestra franja etaria, donde el concepto de bullying no estaba planteado como tal, ¿no? Como tal cual. Que difícilmente vos expresabas, me está hostigando un compañero, o sea, ya saquemos la palabra bullying, no estaba siquiera no estaba. Como posibilidad. Me dice tal palabra era. Sí, o me molestan, pero uno como que primero lo charlaba con compañeros, por ahí, si algún docente se daba cuenta y te consultaba, lo comentabas. Yo no recuerdo en mi escuela, y estamos hablando de un colegio privado, que hubiera equipo de orientación escolar.
¿no? Porque la normativa del EOE, de lo que en su momento se llamaba gabinete psicológico, la normativa que establece que sea obligatorio es bastante a posterior de, en el caso de nosotros, el polimodal, por ejemplo. ¿Vos tenías en el cole algún equipo de orientación? O... Sí, teníamos una materia que se llamaba Habilidades para la Vida, me acuerdo, y tratamos todos estos temas sobre cómo por ahí resolverlos. Bien, fíjate esto. Ya el mundo estaba perdido ahí. Datos. No, pero fíjate esto. Hay una diferencia, obviamente, entre nuestra salida y la de ella. No es tanta, y ya hay un cambio enorme. ¿Qué es esto? Bueno, empezar a pensar que existen problemáticas en el ámbito escolar que requieren de algún tipo de intervención, ¿no? Antes, si vos tenías problemas en tu casa, eran problemas en tu casa. Yo, en que mi no colegio se cruzaban con el colegio. Fue tremendo. Tuvimos, para todos fue bastante fuerte, una chica que se terminó suicidando. Y había alertado en 2 oportunidades en el colegio los intentos. Pero la lectura por ahí de estas alertas ustedes la hicieron a posteriori, una vez que pasó. Sí. No. Sabíamos de las alertas y el colegio no es en mérito del colegio. Al colegio, no estaba preparado, me da la sensación, para recibir esa información. Como que la directora... Es que para mí había como los directivos... una disociación. Bueno, sí, anda. Sí, para mí había en esa época, estamos hablando, yo egresé en 2004, vos en 2005. Claro. Bueno, para mí en esa época estaba como... Yo soy más grande, un par de meses más grande. Había como una disociación, ¿no? Una cosa es la vida escolar y otra cosa es la vida privada. Y parecería, según esta lógica, que esa vida privada no se terminaba involucrando con lo escolar. Y por otro lado, en esto de la autonomía obligatoria de esta gente criada entre los 60 y los 70, convivían con el aburrimiento. Algo que hoy, con los dispositivos móviles, está un poco más cubierto. No nos encontramos con infancias o adolescencias que se banquen, y ahí nos vamos metiendo más en el núcleo de la columna, que se banquen el aburrimiento. ¿Qué es lo que este estudio plantea? Que la resiliencia no surgió de una crianza ideal. Justamente esta crianza de los 70, de los 60 y de los 70, lo que se plantea es que hay menos supervisión. Los chicos se encontraban por ahí teniendo que hacerse cargo de algunas cuestiones que hoy probablemente las plantearíamos como cuestiones negligentes, pero que en ese momento tenían que ver más con la norma. Gracias a esas situaciones que tenían que resolver niños o adolescentes, o que tenían que hacerse cargo, o que tenían que aprender, hablamos de un entrenamiento invisible, ¿no? La resiliencia se entrena de tal manera que las generaciones hoy digitales no experimentan de la misma forma. Esa generación 60-70 lograba, con este tipo de experiencias, generar habilidades que a futuro le iban a servir. Hoy, al parecer, y ahí es donde viene la comparativa, las generaciones digitales se encontrarían con una brecha en relación a esto. Por ejemplo, la falta de intervención constante, esto que le pasaba a los 60-70, obligó a desarrollar habilidades como resolución de problemas. No, bueno, tu mamá no está, tenés que cocinar. Bueno, y te mandás a hacer lo que venga. Tolerancia a la frustración y autorregulación emocional, que para mí este es como el punto más interesante de lo que se plantea. No sé, hoy hay grupos de WhatsApp, de mamis, de papis. Entonces, no sé, el pibe, ya le anticipan al padre o a la madre qué es lo que va a tener que hacer. Esa madre y ese padre ya están entonces al tanto y le recuerdan al chico. Antes era el alumno en directa relación con el docente. Entonces, lo que se te pedía, por ahí si tu mamá iba y revisaba el cuaderno o la carpeta, se enteraba. Si no, quedaba entre lo que el docente te planteaba y lo que vos sabías. Ahora hay padres, madres mediando esa situación. Ni hablar que hoy a un pibe le duele la panza, manda un mensaje y a los 20 minutos tenías a un padre buscándolo. Antes ese chico tenía que ir a hablar con el preceptor, plantear que se sentía mal, y recién ahí el preceptor evaluaba llamar, no llamar, en qué momento. Entonces hay también como esta cosa de yo tengo una necesidad y rápidamente hay una posibilidad de cubrirla, ¿no? No está ese tiempo de espera, esa pausa. Después, en esto de la tolerancia a la frustración, y que está vinculado con el tema del aburrimiento, qué sé yo, ir a comer a un lugar.
Vos antes ibas, tenías que esperar hasta que se daba la presentación de la comida, por ahí peluquería, te ponías a mirar revistas. Sí. Porque hasta que te atendieran y qué sé yo. Consultorio, muchas veces. Exacto, consultorio, estar ahí. O te ponías a charlar con alguien. Sí. Hoy es celular. Entonces, no hay eso de bancarse la pausa. 10 personas en la sala de espera y uno está, cada uno con el celular, no es que charlas con el de al lado. Pocas veces pasa. Pocas veces pasa. Muy raro. Es muy raro. Pero antes era. Sí, común. Como que se daba. Y no tenías otra cosa. Ahora, a excepción que tengas una queja. Te mirás, ¿viste? Del centro médico, claro. Ahí sí te pones a charlar con el que está sentado con vos para decirle. Como que buscás, ¿viste? Aprobación. Hace una hora que la estoy esperando a la médico. Uy, a mí también me pasa. También. Pero si no, no es esto, es empecemos el celular. A aplaudir. Empecemos a hacer lío. Y por otro lado, en esto de la autorregulación emocional, las negociaciones infinitas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los berrinches? Uno ve, yo no soy madre, así que lo voy a hablar desde la liviandad y desde la distancia que puedo tomar en relación a eso, que es que uno ve a un niñito o una niñita caminando por la calle, de golpe un escándalo, se le cuelgan al padre, a la madre, se tiran al piso, caos y qué sé yo, y vos decís, che, ¿qué pasa con este niño? Sacrifíquenlo. ¿Qué pasa con este niño que está haciendo tanto berrinche? ¿Qué pasa con estos padres que de alguna manera no activan algo, hacer algo? Bueno, ¿qué pasaba con los niños, las niñas de la década del 60-70? Y tenían que aprender a regularse, ¿no? Y encima estaba esta idea de la crianza, que con esto no estamos diciendo eso estaba bien, pero aparecía algo de la mano dura, la mano firme, ¿no? Entonces, si vos te comportabas de mala manera o hacías alguna, sabías... Un cinturonazo. Que venía eso de la mano de se rifa un bife. Sí. Y tenía todos los números el pibe. Sí, entonces, hoy nos encontramos con otra lógica. Hay más miradas sobre las crianzas, las miradas propias y las miradas ajenas. A la vez hay más contenido que circula en las redes sobre cómo hay que criar, de qué manera. Entonces, nos encontramos con padres o madres que están saturados de información, además de la dificultad propia que implica criar un niño. Sí, a favor de los tiempos de hoy, creo que hay mucha información sobre cómo criar a un hijo. Cosa que antes nuestros padres, ni hablar nuestros abuelos, ¿no? 2 generaciones atrás nuestra, no había nada de información. Pocos tenían la información, entonces había muchas diferencias de crianzas. Claro. Me da la sensación y todo en esa época pesaba también lo económico. Hoy la lógica indica que no, porque vos, digamos, podés criar sin... Obviamente lo económico es importante, pero digo, si tenés un celular y tenés acceso a determinada información, lo tienen todos. O sea, si tenés un celular, la información la tenés. Después, obviamente, sí, no le darás, no sé, algarroba en vez de polenta, digo, para meternos en lo económico, pero sí está la idea de cómo criarlo, cómo nutrirlo, cómo acompañarlo desde lo lúdico y desde lo emocional a un niño vamos a ponerle de 0 a 3 años, ¿no? Porque después ya arrancan, si se puede, el jardín obligatorio. Claro. Pero hay mucha información en eso. Después tiene mucho que ver con... Pero esto es algo lógico, con las posibilidades que tiene esos padres. Si trabajan todo el día, si los dos trabajan en el mismo horario, si no trabajan en el mismo horario, todo hace a esa crianza y esa educación y esa formación de los primeros años. Lo mismo de si desde, no sé, los 6 meses está en un jardín maternal, o si hasta los 2 no pisa un jardín, o hasta los 3 no pisa un jardín. Todo cambia. Claro, bueno, ahí sí está la variable económica, porque fíjate lo que vos marcás, ¿no? No es lo mismo 2 padres que trabajan 12 horas cada uno, que algunos que se pueden intercalar, o en algunos casos, los menos, que trabaja solo o padre o madre, y hay otro que está plenamente dedicado a la crianza. Que en la época por ahí nuestra trabajaba uno de los 2 padres. Sí, y en esta... Ni hablar en la de nuestros abuelos. Claro, y en seguro. esta, que se plantea 60-70, justamente es eso, ¿no? Había una parte que principalmente era el padre que salía a trabajar y la madre que se dedicaba exclusivamente a la crianza. Eso.
Sí, no porque se quede en casa no sea trabajo, que no, estamos hablando de la lógica de la época y la mirada de los roles de género de la época. Sí. Hasta nuestra generación casi que los hijos los criaban las madres y los padres trabajaban, había como después, por supuesto, ya en los 60, 70 empezó a cambiar un poco la lógica, pero bueno, en el grueso. Hoy es muy raro que no trabaje uno o el otro. Digamos de clase media para abajo, pienso, ¿no? Sí, y en esto por ahí que planteabas, si vos volviste de tu trabajo cansada o cansado, y el nene está un poco como eufórico, bueno, desplegás el celular, que es lo que muchas veces se observa, desplegás el celular como esa forma de sistema de recompensas, porque hay algo de eso y nosotros también como adultos lo sufrimos, voy a decir, con el algoritmo, que es en la medida que yo estoy scrolleando, primero que ni siquiera espero. Si algo no me gusta, no llego a quedarme, que ahora con los videos es eso, tenés que hacer un gancho en el video para que la persona elija quedarse, si no, desliza y sigue. Y por otro lado, esto de estoy todo el tiempo, porque no frena eso. Hace unas semanas escuchaba a alguien que hablaba de como la vieja interfaz de Instagram, que vos podías subir una foto, porque ni siquiera podías subir videos, una foto por día, tenías muy poquitos seguidores o seguidos, porque creo que no estaba tampoco dividido de esa manera. Entonces vos por ahí, no sé, veías 15 publicaciones y se terminaba ahí. Claro. Hoy es infinita la posibilidad de publicación. Vos podés estar 4 horas y no darte cuenta que estás 4 horas recibiendo información. Y esa información que vos recibís entra en esta lógica del sistema de recompensas a nivel cerebral con este scroll que es infinito. Imagínense eso para los niños que están también, ¿no? Como en un momento de absorber absolutamente todo. Sí. Quiero ser claro con esto, que ya lo hemos charlado en otras oportunidades, pero lo ideal, y es lo que hoy baja el colegio de pediatría, por lo menos de nuestro país, es que los niños no estén en contacto con pantallas hasta los 6 años. Hasta hace poco, hasta el año pasado, se recomendaba hasta los 2. Fíjense cómo cambió. En los últimos años, que tuvieron que cambiar y anexar 4 años más. Es un montón, triplicaron el número. Hasta 2025 se prohibía, desde la recomendación, ¿no? Desde los que saben, el uso de pantallas para niños hasta desde los 2 años. Y ahora se extendió hasta los 6. Si vos podés evitar que tu hijo o hija no use pantallas, no vea pantallas hasta los 6 años, es lo mejor que le vas a hacer en la vida. Porque vas a evitar que, por ejemplo, no tenga ataques de ansiedad. Claro. Que es lo que te da. Porque a nosotros nos dan ataque de ansiedad. Si yo hago un experimento ahora y le saco el celular a todos, los que estamos acá en la radio, y en el principio vas a decir, es un experimento en la radio, pero a los 10 minutos la sensación de pérdida. Ya vas a empezar a decir, ya está, ¿no? ¿Qué pasó? Ya terminó el chiste. Devolvémelo. No, necesitar, a mí me pasa mucho de que necesito verlo, sentirlo. Claro. Pasa eso. Bueno, y nosotros, bueno, no es el caso por ahí de Fer, pero nosotros, que estamos más cerca de los 40, no nos criamos con el celular. No. Y sin embargo nos pasa. esa parte. Y sin embargo nos pasa. Analógica. Entonces, por eso el colegio de pediatría también extendió eso. Porque imagínate vos criarte como pasa lamentablemente, y después cada caso tendrá un porqué, pero hay bebés de 4, 5, 6 meses que ya tienen el celular encima. Claro. Que los sientan en una silla, en un restaurante, y para que no haga escándalo, para que no haga berrinche, para que no llore, etcétera, etcétera, le ponen una pantalla al frente. Sí, se ve mucho eso. ¿Y cómo quedan los bebés? Lobotomizados. Mira, le voy a mandar a Gonza, porque me hiciste acordar un tweet que encontré con algo linkeado a esto que acabas de decir, pero en espacios por fuera del hogar, porque uno podría pensar eso, ¿no? Sí. Ese bebé está en su casa y le dan el celular, pero por ejemplo les comento un tweet que dice: fuimos a cenar y en la pared del restaurante tenían pantallas enormes para que los nenes vean TikTok, y hay una foto de la pared del lugar donde hay
una imagen con luces de LED que dice TikTok y después pantallas gigantes para que los niños puedan de manera táctil, no sé, mientras los padres están comiendo, los niños no se aburran, scrollear en una pantalla gigante. Gigante, directamente. Y claramente esto lo hacen porque de alguna manera testearon de que sería un atractivo para el espacio. Pasa mucho, obviamente yo no me daba cuenta antes de ser papá, esto está claro, pero incluso a la hora de ir a comer, a la hora de ir a buscar un entretenimiento para tus hijos, tus hijas, yo por lo menos miro qué es lo que pasa en el lugar. Hay, no sé, momentos, viste, fotos sensibles dentro de la atracción, dentro del entretenimiento, cómo están los decibeles de sonido. Claro. Hay muchas cosas que muchas veces se termina eligiendo para, decir que lo absorba un rato esto al niño, al niña o a los niños, como para que uno esté tranquilo. Y la verdad que no es así, porque sí, el niño tiene que ser niño. Claro, lo ideal sería... El niño tiene que ser niño. En todo caso, buscarle otros atractivos, no que lo ayuden. En verano hubo acá muchos entretenimientos justamente para las infancias. Y la verdad que de los que yo recomendé, incluso gente del equipo fue Batata. Porque Batata está todo pensado para los chicos que tienen algún problema, ponerle fotosensibilidad. También algo de si tenés hipoacusia. Está todo pensado. ¿Por qué? Porque no saturaba en sonido, porque no había nada de luces. Porque era todo más en la línea, si querés, Montessori, donde invitaba a los chicos, a los más grandes, por ahí a hacer una tirolesa, a los más chicos a revolver el barro, o a hacer que tenían una cocina, o a lavar la ropa, con distintas estaciones, para treparse, por supuesto. Pero todo no tenían que hacer los chicos. No había nadie que se los hiciera por ellos mismos. Y vos veías a los chicos, que seguramente muchos de los que estaban ahí tendrían o usarían los celulares de su padre, pues estaban 3-4 horas conectados con eso, con lo lúdico, con lo tangible, como antes que estuvieran los celulares. Claro. Que era como se crió la generación. La vieja escuela. La vieja escuela o los millennials, para centrarlos en una franja etaria. Digo, los millennials llegamos a lo último de lo mejor en relación a esa invasión que hoy ya no se puede evitar, que es la tecnología, el celular, internet. Y vuelvo a lo que decía antes, con respecto a estas cuestiones de las pantallas, cuando vamos a los restaurantes, cuando vas, no sé, el otro día le llevé a mi hijo al aula magna de la facultad porque la madre le daban un reconocimiento por ser graduada, y yo dije, ¿cómo se comportará? Porque es un espacio... Sí, un espacio nuevo también, diferente. Pero bueno, como viene estando en este tipo de lugares también acostumbrado, la verdad que la pasó bien. O sea, no entendió mucho qué era, pero no es que hubo un momento en el que, nos tenemos que ir porque es un escándalo. Sí, porque no puede más. No, o sea, se quedó 20 minutos sentado y a los 21 dijo... Me quiero dar una vuelta. Pero se fue a dar una vuelta, lo acompañamos, tías que estaban ahí, lo acompañaron, 10 puntos. Pero digo, no hubo la necesidad de un celular. Y con esto, vuelvo a lo que decía antes, hoy hay mucha información. Entonces, incluso hay madres o especialistas, pediatras, matriculados, que están en las redes, que te dan tips para, no hace falta que le pongas un celular a un niño, a un bebé en un restaurante o en un lugar. No, tenés otras cosas para darle también. Puede ser un cuento, puede ser un juguete, puede ser un crayón, puede ser algo para dibujar, lo que lo entretenga a él sin la necesidad de caer en el celular. Después podemos hablar de si, estás sola con tu hijo mano a mano, necesitas lavar la ropa, son 15 minutos, bueno, le das algo particular, pensado, audiovisual, pero que se lo pueda sacar también. El tema es donde le dejas el continuar. Claro, que no tenga fin. Sí. Que no tenga fin. Vuelvo a esto de los berrinches y las negociaciones infinitas. ¿Cuál es
lo que marca este estudio como la problemática de las crianzas actuales, que parecería que los adultos no se bancan o no dejan que los niños estén tristes o enojados, ¿no? Hay algunas pedagogías de la crianza que circulan que es no hay que decirle que no a los niños, ¿no? Entonces todo tiene que ser afirmativo. En lugar de decirle no toques eso déjalo, ¿no? Sí. Eso puede lastimarte. Que uno diría, bueno, pero es omitir una palabra. Uno sabe, no quizás por tener hijos, pero por tener alumnos, que a veces es necesario una marcación que sea no. Obvio. Porque la vida, sin explicitarnos un no, nos marca un montón de noes. Sí. Entonces, no digo está mal esa pedagogía, sí, en comparativa aparece esto, ¿no? Como una dificultad para bancarse que los niños estén tristes, que estén enojados, que de alguna manera se angustien. Y todo eso forma la resiliencia psicológica. Es para ser resiliente, es decir, poder gestionar ciertas situaciones, gestionar las emociones de esas situaciones sin desbordarse, sin bloquearse, es necesario atravesar por situaciones que angustien, que enojen, que den cuenta de la tristeza. Y marcan en el estudio algo que se llama inoculación al estrés. Que vieron que cuando nos ponen una vacuna, nosotros recibimos una pequeña dosis del virus para que eso genere anticuerpos y entonces se fortalezca el sistema inmune. Bueno, lo que marca este estudio es que la exposición a dificultades moderadas fortalece la capacidad de adaptación a largo plazo. Es decir, si yo de forma moderada se me presentan diferentes situaciones que me confronten con algún tipo de resolución de problema, la necesidad de gestionar alguna emoción, cuando eso a largo plazo lo requiera en otras situaciones, voy a tener esa experiencia. Si yo nunca me puedo frustrar, nunca me entristezco, nunca me enojo, porque siempre hay un adulto que está taponando esa posibilidad, que está resolviendo por mí, que en un momento hablaba en una de las notas, ¿no? Los adultos operando como corteza prefrontal externa del niño, diciéndole esto sí, esto no, esto te lo acomodo, que es distinto a acompañar ese recorrido y en todo caso asistir cuando ese niño se equivoca, ¿no? Una cosa es no dejar que se equivoque y otra cosa es, bueno, si se equivoca yo te acompaño, yo te aliento para que lo vuelvas a generar. Hoy hay sobreprotección y gratificación instantánea, esto que hablábamos de los celulares. Por ende, hay menor tolerancia a la frustración. Sí. Y uno se encuentra con niños que le va mal en un partido de fútbol y dejan fútbol. Niñas que no les sale una coreografía y dejan baile, ¿no? Muy heteronormativo lo mío, pero digo, pasa eso, ¿no? Que nos encontramos con situaciones donde, ante el primer conflicto se va del lugar. Y vos decís, pero el padre ya pagó, la madre ya pagó un mes de esa actividad y no la va ni siquiera a probar qué pasa. Lo peor, espero no caer en esto, pero seguramente uno, viste, a veces habla y después caen en las situaciones, pero digo, lo peor es que los padres no entienden esa secuencia de por qué ante la primera frustración se baja. Bueno, tiene que ver con lo construido anteriormente. Claro, totalmente. Sí, eso. Por eso lo que me pareció también importante del estudio es que apunta a esto de la resiliencia se educa, ¿no? Se va generando a partir de ciertas habilidades socioemocionales que si no las construimos, que si no las llevamos adelante con experiencias, no van a estar. Esa menor tolerancia a la frustración viene de la mano de un malestar evitado o resuelto por los adultos. Ahora, si bien lo que manifiesta el estudio es que la fortaleza tiene un costo emocional, ¿no? Y de ahí el título de la columna, no hay fortaleza sin algún tipo de costo emocional, tampoco es que este estudio dice, che, qué bien que era la dureza emocional de otras épocas, qué bien esas infancias no supervisadas, claro. ¿No? Lo que dice es, no estaba tan bueno ese modelo, ¿por qué? Porque cuando había una dureza mental de esa manera, donde yo resuelvo todo solo, que sería como el otro extremo, en un lado tenemos todo me lo resuelve papá y mamá, y el otro es yo solo resuelvo todo, se reprimían sentimientos o se minimizaban problemas personales, que uno lo ve en algunos adultos, que vos le decís, che, me parece que tendrías que ir a terapia, y te dicen, no, ¿para qué? Si no yo puedo solo, o no estoy loco. Sí. Y vos decís, claro, vienen de toda una crianza donde todo había que resolverlo,
de manera individual, donde tenían que ser gestores. Sí, de manera tangible también. Claro, y gestores de su propia vida, que esta idea de que alguien te ayude a pensar en alguna posibilidad de algo de tu vida es como, no tiene sentido. Para terminar, entonces, la resiliencia no se enseña solo con palabras. Está bien que los padres, madres charlen con sus hijos y le digan, hijo, fíjate si no hay posibilidad de que vuelvas a fútbol, para mí tenés que darle otra oportunidad al deporte, sino con experiencias. A veces hay que dejar que ese niño o esa niña vuelva a ese lugar donde no la pasó tan bien. No estamos hablando de situaciones de violencia, no estamos hablando de situaciones de bullying, estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana que van a afrontar en su niñez, en su adolescencia y su vida adulta. A veces es dejarlos y que con la experiencia también van a aprender a ser resilientes. Hasta acá una nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri.